Mi amigo el doctor. Geoffrey O'Hare nunca ha vuelto a ser el mismo desde que comenzamos nuestras excavaciones en la Gran Pirámide de Giza. Las mentes más brillantes son fácilmente deformadas y corrompidas por la locura. Mi amigo Geoffrey ya no era el hombre que yo conocía. Empezó de a poco, cuando notó extraños jeroglíficos dentro de las pirámides. Los anotó en su cuaderno, siendo el gran erudito que era, aunque incluso el mayor de los eruditos puede verse cegado por sus propios deseos. Se obsesionó con sus notas, creyendo que se trataba de una lengua antigua, más antigua que la primera dinastía de Egipto. Yo no creía en esas cosas. Había visto los símbolos antiguos, pero mi pensamiento era más práctico. Debería haber sabido que Geoffrey se quedaba al borde de una excavación al anochecer, observando el resplandor anaranjado del sol tras las dunas de arena. A veces me llamaba, gritándome que viniera a ver algo. Cada vez que llegaba, no había nada más que lo que parecía una interminable extensión de arena. Yo no veía nada de lo que me decía, pero él juraba que lo había visto. Su obsesión, la cuarta pirámide. Empezó a divagar sobre estas tonterías durante un mes. Todo comenzó cuando pensó que había descifrado los antiguos jeroglíficos. Yo no le creí. Pensé que su deseo de ser recordado en la historia, de ser el que estudiara, había hecho que su cerebro académico se volviera loco. Pero le consumía. Era de lo único que hablaba. Dejó de bañarse. Dejó de comer. Se convirtió en una cáscara del hombre que una vez conocí, vomitando solo las divagaciones locas del folclore y la incomprensión. Habíamos visto las 3 pirámides. Habíamos pasado 2 meses allí, explorando el funcionamiento interno de tan grandes logros. Pero él era testarudo. Realmente creía que había una cuarta pirámide. Y yo pensé que estaba loco. No fue hasta que Geoffrey empezó a guiar a algunos de nuestros excavadores hacia el desierto que empecé a preocuparme. Había estado mirando la puesta de sol. Dejó de llamarme. En su lugar, necesitaba que los supersticiosos trabajadores escucharan su autoridad. A lo largo de varias noches, se llevó a 3 trabajadores al desierto, tropezando con las dunas iluminadas por las estrellas en las profundidades del vacío de arena blanca. Los obreros empezaron a temerle, pero yo no creía que fuera tan cruel, y no me atreví a escuchar los rumores que decían lo contrario. Una noche esperé y observé cómo conducía al tercer obrero hacia el desierto sombrío. Me estremecí cuando le vi regresar solo, cansado y sin aliento, sudando en la fría noche del desierto. Volvió a trompicones al campamento y se quedó dormido, murmurando sobre la gran pirámide negra. No tuve elección. Temía lo peor para Geoffrey. No sabía lo que les había hecho a esos hombres, pero ya no lo conocía. No era nada para mí. Mi amigo de la infancia, mi colega, mi compañero, no era más que un loco con el que estaba atrapada. Ordené a los trabajadores que le vigilaran y que no le dejaran salir de su tienda. Hicieron lo que les pedí. Le vigilaban como un halcón a un conejo. Se negaron a soltarle, por mucho que les suplicara. Debería haberle retenido. Lo sabía, pero no fue hasta que le vi, también, que mi fuerza se quebró y la duda reemplazó su trono. Estaba sola en el crepúsculo, mirando la interminable extensión de arena. El sol anaranjado se había vuelto de un rojo infernal, brillando con tanta intensidad. También parecía más grande de lo normal, y las crecientes olas de calor de la arena se extendían hacia él, haciendo que se doblara y contorsionara, como si la noche que se avecinaba lo asfixiara. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un espejismo o una visión del cansancio. No, me di cuenta de que era una realidad. Más allá de las antiguas dunas, se alzaba una enorme estructura de granito negro y obsidiana. La bruma roja del sol bailaba a lo largo de sus 4 lados. Su punta brillaba como un diamante transparente. Me quedé mirando un espectáculo imponente. Estaba contemplando la cuarta pirámide de Giza. En un momento de precipitación, actué sin pensar. En cuanto el sol se ocultó tras las dunas, la estructura desapareció por completo de mi vista. Corrí hacia el campamento.
Ya no necesitaba confirmación, algo que un erudito nunca debería creer. Sentí alivio, pues O'Hare no podía estar loco. Sabía que había algo ahí fuera, en las arenas perdidas del tiempo. Él lo sabía, pero yo estaba demasiado ciego para verlo. Ordené a los guardias que lo liberaran de su tienda. Así lo hicieron. Cuando Joffre salió de su prisión improvisada, miró a su alrededor a los muchos rostros en blanco que le devolvían la mirada. Comenzó a gritar y a patear el suelo. Gritó: «¿Quién de ustedes lo vio? ¿A cuál debo coger?». Me quedé de pie frente a él, sin aliento y cansado. Sudaba por todos los poros de mi cuerpo, pero estaba tan emocionado que sonreí a mi viejo amigo y le dije: «Yo lo hice». Joffrey. Fui yo quien vio la cuarta. Los ojos de O'Hare se abrieron de par en par. Se humedecieron por un momento y pensé que había encontrado seguridad en mi visión de claridad. Se puso de pie, tropezando. Me puso la mano en el hombro, su rostro triste al principio, pero una sonrisa levantó lentamente sus mejillas. Se rió para sus adentros. Creí tontamente que era alivio, y no fría malicia. Joffrey me llevó sola al desierto. Se mantuvo delante de mí, y eso me gustó. Creí en sus afirmaciones, pero seguía pareciéndome enfadado. No sabía qué les había hecho a los otros hombres que llevó a un lugar tan peligroso. Temía que los hubiera matado, abandonado. Pero una parte tonta de mí creía que los había llevado a la pirámide para empezar a excavar. ¿Qué pensamiento más tonto? Temí que las propias ambiciones históricas de Joffrey lo estuvieran frenando. Sin embargo, me lo impedían a mí. Le temía, y aún así, lo seguí ciegamente hacia las sombras de la noche. Caminamos sobre muchas dunas. El desierto es frío por la noche, lo bastante como para helarte el tuétano de los huesos. Temblaba constantemente, tratando de mantenerme caliente mientras seguía a Joffrey sobre otra enorme duna. La arena se separaba cuando nuestros pies se unían, haciendo que nuestros pies se desplazaran y se movieran. Las arenas de Egipto eran inestables, al igual que mi mente. Joffrey descansó un momento en lo alto de una duna. Se rió entre dientes. Yo me moví detrás de él y alcancé la cima de la arena. Se me doblaron las rodillas de puro agotamiento. Me parecía que habíamos caminado kilómetros. Pero cuando miré atrás, pude ver los faroles titilantes de nuestra excavación. Podía ver las 3 pirámides iluminadas por la escasa luz de la luna. O'Hare dijo rápidamente: «Mira, erudito, y observa. Mira y contempla su majestuosidad». Me volví y contemplé la interminable extensión de arena y polvo. El viento soplaba con fuerza, creando grandes masas arremolinadas de color marrón que danzaban por el suelo del desierto. Me bloquearon momentáneamente la vista mientras levantaba la mano para protegerme los ojos. Solo cuando Joffrey me dijo que mirara, la bajé y vi la majestuosidad de la que hablaba. Ante nosotros se alzaba la gran pirámide negra que había visto al ponerse el sol. Se alzaba sobre nosotros, maciza y corpulenta con tanta fuerza. No parecía estar hecha de piedras individuales, porque si lo estuviera, habrían sido colocadas juntas con meticulosa precisión. Solo por la vista. Supuse que era de obsidiana. La luna brillaba en sus altos lados. Podía ver líneas de granito negro que iban desde la base hasta la cima de la pirámide. En la cima había un enorme diamante blanco que brillaba con el color de la luz de las estrellas. Pero alrededor de la estructura no brillaba ninguna estrella, y temí, por alguna razón, que la parte superior de la estructura se hubiera tragado su luz. Brillaba en el desierto, convirtiéndose en un faro solitario en la noche. No podía apartar los ojos de semejante estructura, ni ella de los míos, pues el diamante me devolvía la mirada como si fuera el mismísimo ojo del éter. Solo cuando Joffrey me puso la mano en el hombro, se me pasó el asombro y volví la vista hacia el campamento. Las linternas estaban apagadas y las tiendas vacías. No había nada en el lejano horizonte, salvo las maravillas de Khufú, Khafre y Menkaure, inalteradas y envejecidas por el tiempo.
Mientras contemplaba las antiguas estructuras, los únicos restos de mi mundo, pregunté: ¿Es aquí a donde has llevado a los trabajadores, amigo mío? ¿Qué has hecho con ellos? Te lo mostraré, murmuró Joffrey, acercándose, pues las maravillas de la cuarta pirámide son mayores en su interior. Mirando de nuevo la cuarta pirámide, pude ver que no había sido tocada por las arenas del tiempo. Ninguna de sus partes se había marchitado o desvanecido. A través de los eones, una gran entrada se erguía en su base, y de ella fluía el color resplandeciente del fuego del infierno. El propio miedo brotaba de la boca abierta de la estructura, y entonces supe que había cometido un error. Sabía que los trabajadores no estaban cavando, y que Joffrey los había traído a ese lugar por otras razones. Quería llorar, pero mientras miraba el ojo de diamante brillante y las fauces infernales de la estructura, el asombro se apoderó de mí. No puedo explicarlo, pues como erudito, he soñado con una visión así toda mi vida, por horrible que fuera. Cuando Joffrey se dirigió hacia el pie de la duna, no dudé en seguirlo. 2 estatuas se cernían sobre nosotros a la entrada de la gran estructura. También ellas estaban talladas en granito negro. Sus ojos, uno de diamante y otro de obsidiana, me miraron fijamente mientras me acercaba. Uno de ellos era la imagen de la gran deidad Osiris. El otro, más grande y con los brazos extendidos hacia la puerta del antiguo templo, era Isis. Joffrey se adelantó hacia la gran entrada. Fue entonces cuando pude ver la obra de tan gran puerta abierta. El fuego del infierno brillaba con una luz tan viva que Ojer no era más que una silueta ante mí. Pero mientras miraba atónito y asombrado, pude ver que la puerta era la boca de una gran estatua, una de Amit. Su boca, la de un cocodrilo, estaba abierta, y era la puerta misma. Sus ojos eran diamantes puros que brillaban a la luz de estrellas inexistentes. La melena de un gran león estaba meticulosamente esculpida alrededor de las fauces, fluyendo hacia el exterior como rugientes llamas. 2 patas, las de un hipopótamo, reposaban bajo la puerta arqueada, apoyadas en la arena que no se atrevía a enterrar semejante espectáculo. Mi amigo y mi guía desaparecieron en la entrada. La luz resplandeciente del interior de la pirámide me atrajo. Me sentí indefenso bajo su mirada. Avancé a trompicones, perdido en el asombro y la admiración. Mis pies no podían despegarse de la arena y los arrastraba detrás de mí. Era como si me arrastraran hacia las fauces infernales. Incapaz de soltarme y huir de semejante agarre, quedé cegado por la luz naranja, cegado por el rojo danzante que la acompañaba. Mi mente abandonó mi cuerpo y me sentí como si yo también fuera un cascarón, una cáscara de mi antiguo yo. Entonces, al atravesar la puerta, la luz desapareció en un instante y me quedé sola en la oscuridad. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar mi camino en un lugar tan oscuro y horrible. Volvió a mí la razón. La maravilla del cuarto y el asombro de la puerta se habían desvanecido de mi mente. Mirando rápidamente hacia atrás, me di cuenta de que fueron las sombras del estrecho pasillo en el que me encontraba las que me devolvieron la razón. Solo la oscuridad me devolvió la razón. Llamé a Joffrey varias veces. No estaba conmigo. Estaba realmente sola en una estructura antigua que no podía ser vista por los ojos de un simple mortal. Mis manos rozaron los lados del pasadizo. Podía sentir antiguos grabados, los de los jeroglíficos. Intenté leerlos en la oscuridad, pero no eran egipcios. Eran símbolos, algún vestigio de druidas muertos hacía tiempo, e incluso símbolos similares a los cretenses. Llamé a Joffrey una vez más. Mi voz resonó en el pasillo, arrastrada por las sombras. Cuando se desvaneció del pasillo, una tenue luz brilló al final del túnel, algo que temí que no terminara nunca. Corrí tan rápido como pude, sin importarme lo que acechaba en las sombras. El miedo se apoderó de mí y tuve que salir. El único camino era hacia la tenue luz. Solo cuando llegué a ella me di cuenta de que debería haberme quedado en la oscuridad. Nunca debí entrar en un lugar tan terrible.
Nunca debí seguir a mi viejo amigo al desierto. Pero ya era demasiado tarde para todo eso, pues cuando salí de la sala me encontraba en el corazón de la caverna del antiguo templo. La cuarta era una gran sala, todo lo que había dentro de la estructura. Se extendía hacia arriba hasta el ojo de diamante de la pirámide. No podía verlo, solo adivinarlo, pues las sombras negras se cernían sobre él, cegando cualquier visión. Unos metros por encima de donde me encontraba, había una plataforma elevada, pero 5 escalones descendían hasta un pequeño labio de granito que conducía al gran suelo de la pirámide. No había ni una sola linterna encendida, pero la propia sala brillaba con la luz de muchas llamas. Las sombras danzaban por el gran suelo, imitando la arena y los vientos salvajes. Joffrey se arrodilló en el centro de la sala. Pudo ver una gran estatua. Se alzaba sobre él y parecía ser la de un antiguo faraón. No podía distinguir su semejanza, pues nunca en mi vida había visto un rostro semejante. Era delgado, demacrado, como si se tratara de una calavera sobre un cuerpo bien alimentado. Esperaba ver ojos de diamante y obsidiana, pero no había ninguno. El rostro era inexpresivo, sin ojos, y los únicos jeroglíficos extraños estaban donde debería haber estado la cuenca. Frente a la estatua había una mesa cubierta de antiguos pergaminos, escritos en una lengua muerta. Más allá había un gran arco sin nada detrás. Joffrey hablaba en lenguas. Su cuerpo subía y bajaba como una ola en el Mediterráneo. Sus cánticos continuaban, y yo le temía. En verdad, temía que el templo de lo que fuera que acechaba más allá del arco hubiera corrompido su mente y lo hubiera convertido en nada más que un fanático. Di un paso hacia el suelo. El aire se llenó solo con los rítmicos cánticos de Joffrey. Entonces, mientras avanzaba por el gran piso hacia mi amigo perdido, una voz resonó desde arriba. Sonaba tan antigua como el propio edificio, tan marchita como la esfinge. Hablaba en un idioma que nunca había oído antes, pero lo entendí. ¿Quién viene a verme? El canto de Ojer se detuvo rápidamente. Mi amigo se agachó y se inclinó ante la estatua del arco gris. Él también hablaba aquel extraño idioma, y yo lo comprendí. No sabía cómo, pero lo entendí. Dijo algo más. «He traído 4, gran siervo», dijo la voz de arriba. «¿Crees que 4 son suficientes? Muéstrate ante mí», dijo Joffrey, manteniendo la cara hacia el suelo de granito. «Muéstrate para que él también pueda ver tu majestad». ¿Lo duda? ¿Duda del primero de los faraones? ¿Duda del primero de los invocadores? Pues debe ver. Que así sea. Una gran cacofonía de ruido descendió sobre mí. No era más que sonido, pero con él llegó un peso que me hizo caer de rodillas. La oscuridad sobre el espíritu se partió, se dividió, se abrió con tal remolino de terror que temí que mi corazón se detuviera de puro terror. El gran diamante brillante de la cima de la pirámide resplandecía tanto a la luz de la luna que creí que me cegaría. Intenté apartar la vista de la oscuridad, pero no pude. Podía ver a través del gran vórtice. Podía ver los rostros de las almas perdidas, más marchitas que el tiempo mismo. Podía ver los campos de Elysium, vacíos y desnudos. Podía ver. El ruido cesó y caí al suelo, sin ganas de luchar ni de huir. Permanecí inmóvil un momento, tratando de reunir fuerzas. Oí que los cánticos continuaban y atrajeron mi atención. Miré a través del cálido suelo de granito y vi que la gran estatua había desaparecido. El arco ya no estaba vacío, pues en su interior había una gran oscuridad. Delante, donde antes estaba la estatua, había una figura con las manos extendidas. De ella emanaba un terrible aroma que se desplomaba en el hedor necrótico. La figura era la de un hombre, delgado hasta los huesos, con la piel oscura y marchita, arrugada y escamada. Sus manos estaban carcomidas alrededor de los huesos y las articulaciones del cadáver en movimiento, y en una de ellas sostenía un gran libro negro. Su rostro era la muerte misma.
La piel que quedaba yacía tirante contra los huesos y las mejillas abiertas. Los dientes de la figura brillaban a la luz del gran diamante. Tenía los labios entreabiertos, podridos y corrompidos por el habla. La figura no tenía ojos, solo un colgajo de piel estirado sobre las cuencas, como una especie de venda. Sobre ella, donde deberían haber estado los ojos, los símbolos que había visto en la estatua brillaban con una inquietante aura púrpura. Sobre la cabeza de la figura había un tocado grande y elegante de color lavanda y sombra. El ribete dorado de la corona se había desteñido hasta adquirir el color de los ramilletes marchitos y moribundos. La voz del faraón muerto se quebró y siseó, mientras se esforzaba por hablar. Era áspera, muerta, la de los gritos de las sombras de arriba. ¿A quién te atreves a traer a mi gran templo, siervo? «Uno que ha visto tu templo bajo el rojo sangre del atardecer», gritó Joffrey, manteniendo la cabeza pegada al suelo. Levantó la vista lentamente, temeroso de lo que pudiera ver al ver al gran faraón muerto. Joffrey gritó horrorizado, pero volvió a bajar lentamente la cabeza hacia el granito. «¿Por qué gritas a mi portaestandarte? ¿Por qué temes a tu gobernante?», tartamudeó Joffrey. El miedo lo abrumaba y su voz sonaba como si estuviera llorando. «Eres tan poderoso y majestuoso». La figura levantó los brazos en el aire, agitándolos ligeramente. Las grandes sombras se balancearon como juncos. El faraón se alejó de la oscuridad que se arremolinaba en el arco y se acercó a mi viejo amigo. Habló esa lengua temida, esa lengua muerta que un escéptico traía consigo. Permanecí inmóvil. Aquellos brillantes símbolos de ojos que poseía la figura miraban al abismo, pero yo sentía que me miraban a mí. Podía sentir el calor del fuego del infierno, la frialdad de la muerte mientras el ser me miraba fijamente a través de las visiones de la oscuridad exterior. El primero de los invocadores. Soy el más grande de los faraones, a cuya imagen han construido tan grandes maravillas. Volví a bajar la cabeza al suelo, intentando no mirar a la figura. Temía que la sola visión me volviera loco. Pensé en correr, pero me ponía nerviosa no llegar lejos de los grandes poderes que actuaban en el cuarto. Grandes poderes. No los comprendía y no quería ponerlos a prueba. «Mírame, incrédulo, mírame a la cara, porque has visto mi gran ojo y él te ha visto a ti». Hice lo que me pedía el anciano y volví a mirar a la figura. Se cernía sobre Joffrey, se cernía sobre mí, con los brazos extendidos, balanceándose aún en la oscuridad de lo alto. El faraón gritó. Su boca no se movió mientras el habla corrompida abandonaba su cuerpo. «Ya veo, majestad», grité, tan petrificado por la visión del grande. «¿Soy tan majestuoso? ¿Soy tan hermoso como lo describió mi sirviente? Soy el gran sacerdote de los otros, soy el que habla con el devorador de estrellas, soy el vender de los reinos, soy el otorgador del Ingimortis, soy Nefergar». Joffrey habló, aún agitado. «Oh, grande, pediste un escéptico y te he dado 4. ¿No mantendrás tu palabra?» El gran faraón se levantó del suelo. Las hebras de oscuridad lo levantaron, trabajando como si fueran una masa sólida. Habló rápido, con odio. «¿Le pides un favor al gran sacerdote? Prometisteis liberarme». Joffrey tartamudeó. Al hacerlo, grandes serpientes de sombra se deslizaron por el suelo, por encima de mí, hacia mi amigo. Lo envolvieron y lo obligaron a subir. Gritó de dolor y miedo, pues sus preguntas habían ofendido al sacerdote muerto hacía tiempo. Gritó: «Perdóname, perdóname, perdóname por pedir una promesa que hice, y te liberaré. 3 dudosos has dado, y un 4 para reemplazar». La oscuridad que se arremolinaba en el interior del arco se unió. Se estancó por un momento y volvió a dividirse en el centro. Más allá se extendía una gran ciudad y una multitud de muertos. Había muchas grandes agujas alrededor. Lloraban, flotaban en un viento salvaje, rugiendo hacia un abismo interminable. Las agujas eran de marfil,
estructuras de obsidiana descoloridas y amarillentas. También había muchas extrañas pirámides negras en la distancia. Por encima de la ciudad muerta desde hacía mucho tiempo, acechaba un gran ojo, parte de una enorme masa de sombra y blanco éter. No tenía pupila, sino un iris que irradiaba un color frío. Nos miró a través del arco, y yo miré hacia él, perdido en el pálido más allá. Te llevaré, gran siervo, a la ciudad perdida, y al otro que acecha arriba. Joffrey gritó y lloró, pidiéndome que lo ayudara. No me atreví a moverme porque el gran ojo blanco me devoraba el alma, y en su mirada me perdí. Solo cuando el sacerdote muerto dijo: «No dudes más, eres tu sirviente. Serás los 3 que necesito, y 4 serán liberados». Grité, pues sabía que mi amigo, mente brillante pero alma miserable, me había condenado como a él mismo. Grité con todas mis fuerzas, grité con tanta autocompasión: «Libérame, te lo suplico, grandioso. No, tú eres mi siervo, pues dudaste de mi majestad. La única liberación es la de punto. No te atrevas a ponerme a prueba, pues si vuelves a dudar, di tu nombre y recuerda mi majestad». El gran faraón se dirigió hacia el arco. Las serpientes de sombra lo siguieron, con Joffrey aún en sus garras. Se dirigieron hacia el arco, y la gran cacofonía volvió a rugir sobre mí. Lloré. Sentí que mi corazón estallaba. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí sola. Sin embargo, mi mirada nunca se apartó del gran ojo blanco que acechaba más allá del arco. Solo cuando las sombras de la habitación se hicieron más altas, más anchas y más envolventes, me sentí verdaderamente sola en las sombras. Me desperté en mi tienda, gritando y chillando. Sudando a mares, me puse en pie. Era una pesadilla terrible. Abrí mi cantimplora, me eché agua caliente en la cara y bebí un poco. Por un momento sentí alivio, pero el miedo volvió cuando entraron mis compañeros. Me preguntaron qué le había hecho a Joffrey. Me preguntaron qué había visto en el desierto, pues me habían visto regresar sola por las antiguas dunas al amanecer. No me atreví a hablar de los problemas que había visto, pues temía lo peor. No me quedé en Egipto. Regresé a casa al día siguiente. Pero muchas noches, mientras contemplaba la puesta de sol, aún podía ver la 4ª pirámide en el horizonte. Puedo ver sus brillantes losas negras. Se me ha encomendado una gran tarea, pero no tengo el corazón para completarla. No me atrevo a dudar de lo que he visto, pero dudo de mí mismo para llevar a cabo semejante tarea. El gran sacerdote requiere 3, pero un 4º sería mi reemplazo. Un 4º sería mi fin. Es por miedo que no he regresado a Giza. Es por miedo que no me atrevo a hablar de lo que he visto. Los locos me llamarán, porque lo sé de primera mano. Dudé de Joffrey, dudé de mi vista. Abandoné la razón para superarme. Pero lo que he descubierto es peor que una realidad. Más allá del gran arco me llaman en sueños. El gran sacerdote me habla en sueños, exigiendo que complete mi búsqueda. Yo no puedo. Pero no me atrevo a dudar, y a menudo me atrevo a pronunciar su nombre: Neferkíhor.